Bienvenidos a un nuevo video tutorial en donde hoy vamos a estar trabajando cómo conseguir una técnica correcta en la octava superior de la armónica, en las celdillas desde el 7 al 10. Primero recomiendo poder conseguir un sonido limpio, que es lograr soplar y aspirar una celdilla por vez en la octava central de la armónica, o sea, del 4 al 7, y cuando logramos conseguir eso, ahí podemos avanzar con la técnica que vamos a estar trabajando hoy. En la octava superior no solo basta con poder invocarle al sonido individual, sino que también hay que tener algunas cuestiones técnicas en cuenta, porque van a ver que seguramente al principio van a conseguir sonidos que se ahogan o sonidos con algunos chillidos, que no suele ser problema físico de la armónica, sino una cuestión técnica a resolver. Es fundamental siempre en toda la armónica, pero sobre todo en las notas de la octava superior, manejar el aire bien en un filo. Tengamos en cuenta que estas lengüetas son muy cortitas, muy livianas, muy finitas y que requieren muy poco aire para sonar. Si manejamos más flujo de aire, es muy posible que aparezcan estos problemas que les estoy comentando de chillidos o notas que se ahogan. Entonces siempre tenemos que manejar el aire en un filo. Para poder reconocer eso, si soplamos al centro de la mano, tenemos que sentir el frío en un punto específico de la mano y no en toda la mano, y no se tiene que escuchar el ruido del aire. Y si aspiramos, el frío lo tenemos que sentir en un punto específico del paladar superior y no en toda la boca, y tampoco se tiene que escuchar el ruido del aire. Aparte, al principio no tenemos que pensar en tocar fuerte. Al principio necesitamos conseguir el sonido limpio, evitar chillidos, evitar que la nota se ahogue. Después vamos a ver más adelante cómo trabajar técnica de resonancia y respiración para poder conseguir un sonido fuerte. Entonces al principio tenemos que ver un paralelismo de, por ejemplo, o sea, si quisiéramos tocar más fuerte, tampoco tiene que ser mucho más aire de golpe, siempre tiene que ser un filo de aire con mayor o menor presión. Entonces vamos a ver un paralelismo, por ejemplo. Si abrimos una canilla y tenemos una manguera, vamos a ver que sale un chorro de agua grueso y con la presión que viene llegará a 1 metro, por ejemplo. ¿Qué hacemos si queremos que el agua llegue más lejos? No vamos a abrir más la canilla, sino que lo que hacemos es poner el dedo en la punta de la manguera. Entonces de esa manera va a salir más finito y va a llegar más lejos porque va a tener más presión. Entonces ese es el concepto que tenemos que utilizar al tocar la armónica. Siempre el aire tiene que ser un filo, tanto el soplado como el aspirado. Si queremos que suene más fuerte, en todo caso le damos un poco más de presión. Además, va a ser fundamental no generar tensiones con los labios. Yo lo que recomiendo al tocar siempre, sobre todo en la octava superior, es que los labios estén en una posición abriéndose tipo un embudo y que la armónica entre en la boca casi hasta la mitad de la armónica. Que los labios queden en esta postura, como vamos a ver en el siguiente gráfico, y no que queden cerrándose de esta manera, ¿sí? Porque de esta manera el aire que entra o que sale va a chocar contra los labios y va a generar tensiones, va a salir tensionado, con presión. Conviene que los labios estén de esta manera para que tanto el aire que ingresa o salga no genere presión, o sea, una postura de embudo. Y un buen sellado de la armónica tiene que entrar en la boca casi hasta la mitad de la armónica, ¿sí? Además, tenemos que generar como si fuera una O o una A con la garganta, ¿sí? Pronunciar una letra O o A como si fuera un bostezo para que se abra bien la garganta. Además, con la lengua podemos intentar tocar el paladar superior. Acá adelante vamos a ver que es duro, pero más atrás, donde termina el paladar superior, vamos a encontrar la existencia de un paladar blando, como vemos en el siguiente gráfico. Este paladar blando, cuando hacemos la letra O o la A como un bostezo, vamos a ver que se levanta y genera una cavidad adicional dentro de la boca. Tenemos que aprovechar esa cavidad adicional, levantando el paladar superior y generando una O o una A con la garganta, abriendo los labios como un embudo y relajando todas las tensiones y manejando el aire en un filo, nos estamos asegurando de que no haya tensiones, ni musculares, ni que se terminen llevando a la presión de aire. Entonces esta es la técnica que voy a recomendar. La lengua tiende a ir un poquito más para atrás y para abajo, como estábamos comentando, y el aire, tanto el soplado como aspirado, tiene que ser bien, un filo bien suave, dirigido al centro del paladar. Primero voy a recomendar empezar por tocar las celdillas de forma individual, por ejemplo empezar en el 7, soplado y aspirando para conseguir el sonido correcto. Simplemente soplado y aspirado. Si suena bien, vamos a intentar pasar al 8.
¿sí? Ahí está sonando correctamente. Si aparece algún chillido, por ejemplo, en el aspirado, es que estamos haciendo mucha presión. Yo estoy cerrando los labios, generando tensión, como frunciendo los labios, y aparte haciendo mucha presión con el aire y cerrando la garganta. Si sucede eso, fíjense cómo abrí más la boca, relajé los labios, abrí la garganta, tiré la lengua para atrás y aspirando logré evitar ese chillido. En el caso del soplado suelen aparecer notas que se ahogan. Es que no sé cómo tengo los labios, son así cerrados. ¿Sí? Si abro un poco más el maxilar, abro más los labios y los relajo, logramos evitar ese sonido. Vamos a intentar el 9 y el 10. Una vez que tenemos individualmente cada una de las celdillas sopladas y aspiradas, vamos a pasar a trabajar unos ejercicios de articulaciones. El número 1 vamos a intentar hacer del 7 al 8 aspirado ligado, sucesivo, ida y vuelta. Fíjese que también recomiendo al tocar mover la armónica y no mover la cabeza, porque si movemos la cabeza perdemos la postura de los labios y se generan tensiones. Entonces recomiendo mover la armónica. Vamos a intentar hacer esto mismo soplado, del 7 al 8. De forma sucesiva muchas veces. Vamos a intentar hacerlo ahora aspirado en el 8 y 9. En el 8 y 9 soplado. En el 9 y en el 10 aspirado. En el 9 y el 10 soplado. Ahora les propongo hacer el siguiente ejercicio en donde vamos a hacer de forma ligada y consecutiva 8, 9 y 10 y volvemos al 9 y volvemos al 8 y volvemos a empezar aspirado. Vamos a hacer el mismo ejercicio pero soplado. Ahora vamos a hacer aspirado del 8 al 10 pero con glissado, o sea con arrastre. Empezamos en el 8 aspirado y arrastramos hasta el 10 y sin dejar aspirar volvemos al 8 y volvemos a empezar. Hacemos el mismo ejercicio soplado. Ahora voy a proponer el siguiente ejercicio que es casi la escala mayor en la octava superior. Nos falta el si, nos falta la séptima porque lo tenemos con un bending. Así que este ejercicio va a ser do, re, mi, fa, sol, la, do. Nos faltaría el si para completar la escala mayor. Ahora les propongo un ejercicio todo soplado con unas ligaduras donde va haciendo por terceras y va subiendo y bajando. Vamos a leer la tablatura para poder seguirlo. Sería así. Antes de empezar a hacer este ejercicio recomiendo tomar bastante aire, ¿sí? Y manejar el aire en un filo para poder llegar con el aire a completarlo. Y ahora les propongo hacer el mismo ejercicio pero aspirado. Entonces vamos a alargar todo el aire, nos vamos a vaciar y aspirando bien suave, manteniendo toda la técnica que venimos trabajando, hacemos la misma articulación pero aspirado. Sí, con estos ejercicios les va a ayudar para poder controlar todas las articulaciones
básicas y clásicas con notas sopladas y aspiradas en la octava superior. Ingresando al enlace que está en esta publicación van a poder entrar a una carpeta en donde yo voy a compartiendo distintos tipos de clínicas, tutoriales, videos. Les recomiendo ingresar a la clínica escrita sobre sonido limpio para ver las indicaciones en la octava central, luego estas mismas indicaciones en la octava superior con ejercicios y melodías, y también van a poder ver en la octava inferior. Es una clínica que explica todo el sonido limpio en toda la armónica y van a poder tener ejercicios y canciones para poder practicarlo. Bueno, si te gustó este video podés compartirlo, podés ingresar a mi canal de YouTube y suscribirte para poder acceder a todos los videos que iré compartiendo, y mi página en Facebook /Giusy Leandro.